Muchísimas gracias a la invitación por parte de Agropal, de Tierras. Estoy encantada de estar aquí, por fin en presencial. Y yo el año pasado, que estuve con vosotros virtualmente, pensaba que la situación no se podría complicar más. Pero esto ya no lo vamos a decir nunca más en nuestra vida, porque con la guerra de Ucrania ya hemos rematado lo que es una situación muy compleja de flujos, de mercados de cereal y de todo, ¿no? a nivel de suministros de cereales a nivel mundial. ¿Esto pasa? Alberto, para acá, sí. Estamos ante unos mercados de una volatilidad tremenda. Los viejos del sector, ¿no? Por cariñosamente viejos, dicen que nunca habían vivido una situación así en nuestros mercados. Y es cierto, porque nunca habíamos visto una situación de guerra en unos países que nos impactaran tanto a nivel de producción y de exportaciones de cereal. Y por fin habíamos visto la luz a finales de julio, cuando con la mediación de Turquía y la ONU, los rusos y los ucranianos se sentaron a negociar un corredor que hablaba de 5 millones de exportación mensual a través de 3 puertos. Ucrania normalmente exporta 6 millones y medio por los puertos, para que os hagáis una idea. Un acuerdo ambicioso, pero este acuerdo también hablaba de un tema humanitario, ¿no? Porque estamos con un problema muy importante de suministro de trigo a nivel internacional, y este trigo que sale de Ucrania y sale de Rusia, pero sobre todo de Ucrania. Y sabéis que hemos tenido una sequía tremenda, no solo en Europa, sino también en el norte de África y en grandes importadores de trigo. Entonces, bueno, parecía que habíamos llegado a un acuerdo, y la semana pasada, mientras estábamos en las jornadas de Valladolid, el señor Putin salió y dijo: oye, no estáis cumpliendo, no estoy contento con este acuerdo. Primero, no me habéis quitado las sanciones, ¿no? Que yo había pedido como contrapartida a yo dejar salir el cereal de Ucrania. Y segundo, ¿qué es esto? Porque el destino prioritario tenía que haber sido África, y fijaros que de 102 buques que llevábamos cargados hasta la semana pasada, tan solo 16 han ido allí, con destinos importantes en Asia y también gran parte yendo a Europa. ¿Pero esto qué es, no? A vuestros aliados les mandáis el cereal, ¿y qué pasa con lo que habíamos escrito en el acuerdo? También recordó muy amablemente que el acuerdo tiene 120 días de vigencia. Esto acaba a finales de noviembre, y entonces ya dejó ir que quizás no lo renovaba. Esta semana tenemos el 15 y el 16 a Putin sentado con Erdogan, con el primer ministro turco, que ha sido el mediador, como os decía, para ver qué pasa con esto, ¿no? Aparte, un 70% de lo cargado, de lo que ha salido por Ucrania, es maíz. Y la idea era que fuera principalmente trigo, como os decía, por ayuda humanitaria. Entonces, esta semana se sentarán Erdogan con Putin y, bueno, esperamos tener alguna noticia de qué va a pasar con este corredor, ¿no? De si se va a prolongar o no. Y probablemente se habla de que Rusia va a imponer que el cereal tenga que ir a destinos concretos y que esto se tenga que firmar, ¿no? Para que esto pueda seguir abierto. Y mientras tanto, ¿qué ha pasado? Pues los ucranianos han visto un rayo de luz en poder sacar su cereal allí. Ellos han tenido, sabéis, una muy mala cosecha ahora bueno, lo que han podido recolectar, una cosecha muy mermada, pero aún así ellos necesitan sacar grano, necesitan dinero también. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto estos últimos días aquí en el mercado español? Pues una presión de precios por parte de maíces, por parte de trigos ucranianos y por parte de cebadas, que también se hablaba de que llegaba cebada ucraniana a todos los puertos de la península, y estos son unos precios muy por debajo del mercado habitual. Si tenemos un maíz a 3,35, este maíz vale 3,10 o 3,5 o 3,15, pero ¿qué pasa con el riesgo, ¿no?, que tienen que tomar los importadores y que no están dispuestos? Solo ha habido algunas ventas de decir qué pasa si el barco no llega a salir, qué pasa si hay un bombardeo, qué pasa, ¿no?, si este cereal no te lo puedo entregar a ese descuento. Con lo cual, esto también añade confusión y añade volatilidad a lo que son los mercados de importación, que ya están complicados de por sí de leer. Luego tenemos otros temas,
Es otros temas que también nos están dando mucho dolor de cabeza y que tampoco son lo que llamamos los fundamentales, la oferta y demanda del cereal. ¿Qué pasa con el euro-dólar? Ahora estamos en la carrera. Estamos en la carrera de... ¿Me voy para adelante o para atrás? Ya me estoy perdiendo. Estamos en la carrera, sigo hablando mientras, de lo que pasa con las acciones del Banco Central Europeo y la Reserva Federal. ¿Qué pasa? Que estamos ante unas inflaciones tan grandes, tan altas. Fijaros, el bloque europeo que está con un 9,1% de inflación interanual. Esto es gravísimo. Una inflación que en un inicio nos decían que teníamos controlada, pero que se ve que no. Tanto aquí como en Estados Unidos, aunque en los últimos meses Estados Unidos sí que ha logrado bajar algo la inflación, ellos empezaron antes a subir los tipos de interés y nosotros ahora nos hemos arremangado y Christine Lagarde, la veríais la semana pasada también en las noticias, ejecutando la mayor subida de tipos de interés de la zona euro de la historia, ¿no? Para llegar a 1,25% de tasa de interés en Europa. Están muy preocupados, el mundo está muy preocupado con la situación económica, con Europa también con la crisis energética, como bien sabéis, que nos afecta a todos directamente, no solo a nuestra industria, y el tema de la recesión. Hay mucho temor a una recesión, algunos dicen que ya estamos en ella, otros dicen que no todavía, técnicamente. El caso es que estamos empezando a ver deflación en la zona euro, deflación en Estados Unidos y China creciendo muy, muy lentamente. ¿Esto qué quiere decir? Esta subida de tipos, primero, nos ha encarecido en un inicio lo que es el dólar, ¿no? Hemos llegado a la paridad o incluso hemos quedado por debajo de la paridad dólar-euro. ¿Qué pasa cuando el dólar se fortalece? Que todo lo que es importación, nosotros somos un país importador de cereal, todo, y de fertilizantes y de otras muchas cosas, todo se encarece. Y ahora, con la acción de Christine Lagarde la semana pasada, parece que el euro ha repuntado algo, pero venimos de niveles de 1,14, 1,15, no hace mucho, y todo esto es muy importante a nivel económico. ¿Qué pasa? Temor a recesión, temor a bajada de demanda. ¿Esto qué es? Bajista. Esto pesa en los mercados y esto nos dio un buen susto, como sabéis, a inicios del verano, ¿no? Cuando las bolsas de las commodities empezaron a liquidar los fondos de inversión y empezaron a caer los precios. Esto es un poco complicado, este puntero, ¿eh? Madre mía. Perdón, a ver si soy capaz de poner la primera de trigo. Y ahora vamos a mirar cómo está la situación en general del trigo. Yo aquí os quería enseñar en un mapa para que veáis y entendamos un poco los flujos mundiales del trigo. La mayor parte de la producción la tenemos en el hemisferio norte, ¿no? Tenemos aquí Rusia, tenemos Ucrania, tenemos la Unión Europea. Todos nosotros, incluyendo la Unión Europea, somos exportadores de trigo al mundo. Aquí Canadá, Estados Unidos, también importantes productores, no tanto como nosotros. El bloque europeo hasta Rusia es muy importante productor, más importante que la zona norte de América. Tenemos a Argentina, en Sudamérica, que exporta trigo a Brasil, en marrón tenemos los importadores, y veis toda esta demanda de trigo, incluyendo China, ¿no? E incluyendo todo lo que es el sudeste asiático, que mucho lo suministra Australia, pero también mucho llega pues, desde Europa, desde Rusia, etc. Y es muy importante saber que el trigo, un 80% del trigo va para alimentación humana. Aquí en Europa y en el caso español, sabéis que usamos el trigo para pienso, pero es algo que no es habitual, a menos que esté muy descontado respecto al maíz en otros países, ¿no? Como es el caso de Estados Unidos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Con estos 785 millones, esto es una producción absolutamente récord, no damos abasto para suministrar todo el trigo que necesita el mundo. Y el trigo es el primer alimento mundial, el primer cereal de alimentación humana, por eso preocupa tanto todo lo que está ocurriendo con Ucrania.
Estoy por deciros que casi que me paséis vosotros, ¿eh? Bueno, el trigo. Aquí un poquito de ver cómo la producción mundial ha ido aumentando. Ayer tuvimos el reporte del USDA, esto está actualizado ya el USDA de septiembre. Ayer nos aumentaron la producción de trigo, ahora veremos dónde. Pero fijaros cómo el consumo es fuerte y las exportaciones son récord absoluto. ¿Esto qué pasa? Que hace que desde hace 3 años no hagamos más que ajustar los inventarios finales mundiales. Hay que decir que la mitad de estos inventarios están en China, con lo cual no sirven para nada. Porque China no comercia, no exporta trigo, me refiero. ¿Me pasáis, por favor? ¿Hay otro mando? A ver. ¿Con el otro o con este? No pasa. Ahora sí. Vale. Pero es muy importante ver dónde está. Este es el cambio de producción de trigo del año pasado, de la campaña pasada a esta, ¿no? Tenemos una cosecha, a pesar de ser un poquito más grande, que ha disminuido muchísimo en Ucrania, ¿no? Con el tema de la guerra se ha podido coger mucho menos trigo, 12 millones de toneladas menos. En la India es importante porque el año pasado salvó los papeles de Ucrania en verano. ¿Os acordáis de que el trigo indio tuvieron una cosecha magnífica y bueno, pudieron exportar trigo, pero este año tienen una cosecha menor y sabéis además el drama que hay en Pakistán con 1/3 del país inundado, con lo cual se piensa tanto que India va a tener que importar más como que Pakistán va a tener que importar también más. Luego tenemos la Unión Europea con una cosecha bastante mediocre, que ahora veremos. Argentina y Australia, que veíamos que son los principales productores del hemisferio sur, también menos trigo que el año pasado. Y luego Marruecos y norte de África con una cosecha también mermada, más importaciones también para Marruecos. Y aquí no me enrollo mucho, pero mirad, Estados Unidos, que es importante productor, solo recupera 3 millones, pero fijaros dónde está la recuperación gorda. En Canadá. Canadá el año pasado tuvo una sequía tremenda, hubo un problema de trigos de alta calidad y de trigo duro, que aquí lo vivimos en España con lo que pasó con el mercado del trigo duro, y este año recupera una cosecha más o menos decente. Y fijaros, Rusia, 16 millones de toneladas más, que ahora también veremos. Como os decía, las exportaciones y la demanda están a tope. Como decía Alberto, para la alfalfa, cada vez se mueve más trigo, cada vez se necesita más trigo, cada vez se exporta más trigo a nivel internacional porque la demanda sigue firme. Entonces, todo esto que se oye de una crisis de demanda, que probablemente la veamos venir, ¿no?, con el tema de la crisis económica en algún momento, por ahora no está en el mercado, ¿no? Y esto es lo que está también sujetando nuestros precios en niveles tan altos. Y aquí enseñaros cómo, con esta demanda, ¿qué ha pasado? Que después de Rusia, Ucrania, que son un 30% de las exportaciones, resulta que la Unión Europea es el siguiente gran exportador de trigo mundial. ¿Esto qué hace? Que nuestros balances, que nosotros como Europa tengamos que estar competitivos en el mercado mundial y tengamos que nivelar, ¿no?, lo que se exporta con lo que nos quedamos aquí, lo que también sostiene los precios altos. ¿Por qué? Pues porque con todo el tema de las sanciones a Rusia, como bien sabéis, hay muchos países que no quieren trigo ruso, ha habido muchos problemas de pago durante el verano de todos los embarques rusos. De 70 países con los que comerciaba el año anterior han quedado en 30 por ahora. Ahora son muy amigos de los chinos, les han exportado bastante más trigo que el año pasado, pero aún así van muy por detrás de las exportaciones que tienen que venir. Y recordar que Rusia es donde este año está el trigo. Y aquí, aunque parezca un poco complicado este gráfico, lo que hacemos es mirar, os decía que la mitad de los inventarios del mundo de trigo están en China, pero fijaros que China no nos importa. A nosotros nos importa ver dónde están los inventarios útiles de trigo.
que están en los países estos que son los principales exportadores: Australia, Argentina, Canadá, Europa, Kazajstán, Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Fijaros cómo estos inventarios, que son los útiles, han ido bajando en los últimos años. De estos 58 millones que tenemos este año de inventario final, 20 millones están entre Rusia y Ucrania, con lo cual la disponibilidad, ¿no?, de trigo está muy ajustada. ¿Por qué miramos los inventarios? Esto es lo que quedará supuestamente al final de la campaña que viene. ¿Y qué miramos también? Contra la demanda de estos inventarios, ¿cómo queda? Porque la demanda, como os decía, no ha dejado de crecer. Un 13,8% de inventario contra uso, que es lo que vemos aquí, nos lleva al año 2007-2008, que recordáis también cómo se puso el trigo, y son niveles muy ajustados porque ya os digo que de esto un tercio está en disponibilidad dudosa. Y el trigo de Rusia, una cosecha magnífica, 91 millones, ayer el USDA la subió 3 millones de toneladas, algunos hablan de hasta 100 millones, pero a nosotros lo que nos importa es este número de exportación, 42 millones, fijaros, el año pasado hicieron 33 y este año van retrasados respecto al año pasado. Vamos a llegar a este número. ¿Este trigo va a llegar al mundo, a los países que lo necesitan? Pues la verdad es que es dudoso, ¿no?, que vaya a poder llegarse a este número, y esto es muy importante porque pone más presión en el trigo europeo como exportadores. Y aquí veis Europa. Europa tiene una cosecha bastante mediocre de trigo, unos rendimientos, bueno, por debajo del año pasado, un 5%, 1% por debajo de los últimos 5 años. Aquí en amarillo son rendimientos, bueno, en línea con los últimos 5 años. Mirad España, mirad Portugal, mirad Rumanía. Francia, bastante mediocre, una cosecha de 33 millones y medio, 2 menos que el año pasado. Rumanía también 2 menos. Y España 2 menos. Con lo cual la Unión Europea tiene como 6 millones menos de toneladas este año de trigo blando. Pero a nosotros también nos importa cómo es ese trigo, ¿no? ¿Es bueno? ¿Es malo? Y aquí estamos viendo ya el primer impacto de la subida de los precios de fertilizantes del año pasado. La proteína cada vez vale más en el trigo. Fijaros que del trigo francés, Francia es el primer exportador de trigo europeo, un 58% está por debajo de un 11,5 de proteína. Un 11,5 de proteína sería como la calidad mínima que se acepta en un concurso de exportación, pues a Egipto, pues a Algeria, etcétera. Los rusos hablan siempre cuando concursan de 12, 12,5 de proteína. Entonces, con este trigo y aún menos, y parte del trigo que tampoco se ajusta a las calidades de matiz. Hay un problema de proteína, hay un problema de trigos de alta proteína también. Hablamos de alta proteína, los de más de 14% de proteína a nivel europeo y a nivel francés, y esto está poniendo mucha presión en los harineros, de tal forma, que aquí os lo he puesto, el mercado está pagando 15 euros por punto de proteína, esto en los Bálticos, por ejemplo, y en Alemania, hasta 13,5, y también 15 euros entre un 13,5 y un 14 de proteína. Estos son unas primas altas y lo que están diciendo es, por favor, sembremos trigos de proteína y de calidad y pongámosles los fertilizantes, porque si no vamos a tener en algún momento algún problema de abasto de calidades, más todos los harineros y todos los usuarios finales de las harinas trabajando para ver cómo mejoran, ¿no?, estos trigos en las mezclas, etc. Y una cosa que a nosotros nos gusta mirar y que me habréis visto muchas veces en presentaciones dar es la estacionalidad, ¿no?, la estacionalidad de los cereales. Este es el trigo de Francia, el trigo Matif o Euronext, que llamamos. Estas son la cosecha del 1 de julio al 30 de junio. Y fijaros cuándo es el trigo Matif más barato, durante julio, agosto, etc. Esto es este año.
en verde. Estos son los promedios de 3 y 5 años. Fijaros que la escala en verde es como si estuviera por aquí arriba. O sea, esta gráfica está mucho más alta, pero la hemos compactado para que se vea. Fijaros primero la volatilidad que hay en los futuros. Suben, bajan según Putin, según las cosechas, según todo, ¿no? Aquí hay una volatilidad extrema este año. Y fijaros, estamos ahora en torno al 330 euros, lo que vale un Matif. Y esto sería en el puerto de Tarragona, que estamos en torno a 348, 350, hoy más, ¿no? Porque ha subido todo. Estaría por encima de 360 hoy, probablemente, el trigo en Tarragona. Y fijaros también cómo hemos hecho, ¿no?, esta subida con la guerra en picada a más de 400, luego hemos tenido el verano que ha ido bajando también con la cosecha, etcétera, y nos hemos estancado aquí. ¿Qué va a hacer el trigo? ¿Volveremos a repuntar en línea con los estacionales? Habitualmente sería una época de que sí, de que volviera a subir el precio, a menos que pasara algo raro a nivel económico del tema de la recesión o del tema de la demanda, ¿no? Estacionalmente deberíamos ver precios, si no subiendo con fuerza ligeramente laterales o laterales hacia arriba un poco. El maíz sí que es el principal producto cereal a nivel mundial, son 1.180 millones de toneladas, pero fijaros, en verde hay muchos menos productores. Tenemos Estados Unidos, tenemos Brasil, tenemos Argentina, Sudáfrica, que esto es maíz blanco, y tenemos Ucrania. Aquí en medio, que es muy, muy, muy importante para lo que es Europa, por varias cosas, por cercanía, por acuerdos comerciales sin aranceles y porque es maíz no transgénico. En Europa, aquí en España, nos dejan utilizar maíz no transgénico para la alimentación en los piensos, pero hay muchos países en los cuales los transgénicos no se pueden utilizar. Y esto es muy importante de saber, sobre todo para la industria de los almidones, etcétera, que es más de 1 millón de toneladas de consumo en nuestro país. Esto es importante, ¿no? También saber que no pueden utilizar maíz transgénico. ¿Qué más nos pasa a nivel europeo? Por eso un 60%, que no lo he dicho, de nuestras importaciones. Nosotros en Europa somos importadores muy importantes de maíz, los primeros a nivel mundial. Fijaros que un 60, un 65 antiguamente venían de Ucrania. Esto quedaros con la cifra, porque ahora lo tenemos que traer de otros sitios. ¿Y de dónde lo podemos traer? Pues lo podemos traer de Estados Unidos, que está muy caro, lo podemos traer de Brasil, que es lo que está viniendo ahora con fuerza. Brasil es nuestro primer suministrador de maíz ahora mismo, ¿no?, con diferencia. Argentina no lo podemos traer por los niveles de pesticidas. Hay unos, sobre todo el diclorbos, y hay otros pesticidas que están en los maíces y que no, las aduanas españolas, y ya lo ha dicho claro, aunque han aumentado los límites de los pesticidas, lo han dicho claro que el maíz argentino y ningún importador se va a arriesgar a traerlo. Entonces tenemos que vivir de Brasil, de Estados Unidos, de lo que nos vaya llegando de Ucrania y de maíz europeo. El balance mundial de maíz, os solo enseñaros también cómo la oferta ha bajado muchísimo respecto al año pasado, 1.220 millones de toneladas, 1.172 millones. Esto es una bajada muy importante, mientras que los consumos se han seguido manteniendo más o menos estables. Si yo aquí le sumo, sumo todos los consumos, lo que hace es que mis inventarios finales mundiales caigan con fuerza a final de este año. Pero vamos a ver los detalles, porque ayer estábamos todos pendientes en el USDA. Estados Unidos es el primer exportador, el primer productor y el más importante en el mercado de maíz a nivel internacional. Nos he dicho que del maíz aproximadamente un 60% va a pienso, pero un 40% va a otras utilizaciones. Y estas otras utilizaciones comprenden el importante mercado que tenéis aquí en marrón, esta línea, del etanol, ¿no? Todo lo que son políticas para el etanol es muy importante, todo este maíz estadounidense que se va a etanol y que lo han bajado ligeramente, pero aún así son consumos altos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos
al que le pilla la guerra bastante más lejos que a nosotros, está fomentando, y también en la ley de contención de la inflación que ha sacado, en la utilización de etanol en las mezclas con la gasolina. De hecho, la subió de un 10% a un 15% de mezclas porque eso abarata la gasolina y ellos están preocupados por su inflación. Pues vamos a utilizar maíz, que nosotros lo tenemos aquí, para el uso de etanol. Y ayer a la cosecha de Estados Unidos le pegaron un recorte de 10 millones de toneladas, que en el contexto que tenemos ahora tan ajustado es un recorte importante porque nos deja con una cosecha bastante mediocre. ¿Y qué pasó aquí? Que hubo menos siembras de maíz a favor de la soja, que es un cultivo más barato, y también que el clima no les ha acompañado. Toda esta sequía que hemos visto aquí también la han visto allí, ¿no? Entonces, sobre todo en la zona oeste. Esto hace que tengan una producción bastante mediocre, pero fijaros que a pesar de que ajustan las exportaciones y a pesar de que ajustan también los consumos internos, el inventario final es muy bajo. Esto, si lo comparamos, 31 millones de toneladas contra el uso que van a tener ellos, es un 8%. Y no os lo he dicho antes, pero menos de un 15% de inventario contra uso son niveles muy bajos. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos dependiendo muchísimo a nivel mundial del maíz de Estados Unidos, como os he enseñado en el mapa, y de todo lo que pase allí, y que estos señores ya están empezando a cosechar casi, pues bueno, pues que ya no hay más, ¿no? Que aquí ya no hay más maíz. El maíz de Brasil, fijaros que os daba una bajada de producción mundial, pero fijaros que están contando con que al año que viene vamos a tener 126 millones de toneladas en Brasil. Esto es un poco de maquillaje que hacen de los números. Y como os decía, este maíz es muy importante para las importaciones europeas, ¿no? Ucrania es el primer origen habitual, pero después es Brasil. ¿Y dónde está este maíz? Este maíz no está ni sembrado, ¿no? Entonces, bueno, pues lo ponen aquí en los números porque tienen que arreglar los balances de alguna forma. Pero 126 millones, esperando además que exporten 47 millones, ¿no? Estas exportaciones sí que las necesitamos, estas importaciones. Entonces, este maíz brasileño se sembrará a partir de ahora. También nos lo he puesto aquí, pero están esperando una cosecha récord en Argentina. Y bueno, esperamos y deseamos todos que haga buen clima. Ahora empezaremos con el mercado climático de Sudamérica y que estas siembras se puedan ir materializando. Y aquí enseñaros el maíz de Ucrania, tan importante para nosotros. Fijaros la bajada de cosecha de 42 millones a 31 y fijaros la bajada de exportaciones. Ayer la subió un poquito el USDA, pero 13 millones y 11 millones de inventario final, que esperemos que puedan ir saliendo, ¿no? Pero esto es un recorte muy importante de maíz al mundo y de maíz a Europa, porque si miramos Europa, yo creo que no hay más que mirar el mapa, ¿no? Todo en rojo de lo que ha pasado con el maíz europeo. Estamos hablando de 55 millones de toneladas, esto fueron casi 70 el año pasado, es un recorte de 15 millones, hay algunos que hablan de 20 millones, todos los países en rojo. Fijaros Francia, 4 millones de toneladas menos en Francia. Esto es muy importante para todo el maíz del suroeste de Francia, que es el que nos llega a España, para la zona de Cataluña y Aragón. Ahí hay pues 1,5 millones o 2 millones menos de toneladas de maíz. Esto es muy importante, ya os digo, como maíz no transgénico para la industria. Y el segundo origen más importante de nuestras importaciones de maíz europeo, aquí lo tenéis, Rumanía, que también pincha otros 4 millones de toneladas. Y luego tendremos que ver cómo acabamos en España, ¿no? También esta cosecha de maíz. Situación muy complicada para el maíz. Ayer ya nos han recortado y somos, con esta situación, los primeros importadores de maíz mundial, incluso por delante de China. Pasamos a ser los protagonistas. ¿Qué pasa con la estacionalidad del maíz? ¿Cuándo es el maíz barato? Pues pasa un poco como con el trigo. Finales, vamos más tarde en cosecha, agosto, septiembre, arrancamos aquí. Fijaros dónde estamos arrancando este año. Hoy tenemos los futuros de Chicago, para los que los seguís, en casi 700 centavos bushel, ¿no? Aquí arriba.
Y fijaros lo que ha hecho el maíz español. El maíz español, después de miles de años, miles no, pero 5 o 6 años a 170 en puerto, empezó a subir en el 2020. Aquí ha llegado casi a los 380 euros en puerto, para ahora estar en torno a los 340. 340, 335, según el puerto, según el momento. Situación ahora también a seguir, ¿no? ¿Cómo estará el maíz de aquí en adelante? ¿No? Pues mirad los gráficos de lo que suele pasar con los futuros de maíz. Y la cebada, aquí voy a ser muy breve, pero que sepáis que tenemos una cosecha algo mejor de cebada que el año pasado. ¿Pero dónde está la cebada? En Rusia y en Canadá. Pasa como con el trigo, ¿no? La cebada es un balance siempre ajustado, el consumo doméstico mayor que el año pasado y los inventarios finales, que trabajamos siempre muy ajustados. Es un mercado muy tensionado en el que Ucrania es un participante muy importante, sobre todo para lo que son exportaciones, para Europa, etcétera, y que Ucrania, si en un año normal exporta 8 millones de toneladas, este año va a exportar menos de 2 millones, según el USDA. El mapa de cebada, fijaros aquí quiénes estamos con rendimientos muy bajos, España, Francia, y fijaros que en la cosecha europea la principal bajada en la producción de cebada, ¿de dónde viene? De España. España, este recorte, perdón, aquí arriba, están dando una cosecha pues, de unos 7 millones, 6,5 a nivel, bueno, diferentes analistas, etcétera. Esto es Strategy Grains. Y aquí por enseñaros otro tipo de gráfico de cebada, ¿dónde estaban nuestros precios de cebada habitualmente? Pues por aquí abajo, ¿no? Los promedios. ¿Dónde estábamos en el 2021? Pues aquí subiendo, luego nos estabilizamos a final de año. ¿Y dónde estamos? Estamos pues casi 100 euros por encima del año pasado, casi 140 por encima de los promedios. Estos son unos precios muy altos de cebada, en rangos del 10% alto. Estamos en todos los cereales rozando el 10% alto. ¿Esto qué quiere decir? Que en los últimos 5 años solo un 10% de las veces han estado por encima de estos niveles. Si ustedes fueran compradores o vendedores, ¿qué pensarían de estos precios si fueran vendedores? Bueno, son buenos precios, ¿no? Cuando los precios están en rangos tan altos, son buenos precios para vender, ¿no? A nivel de un análisis de mercado así a ojo de buen cubero, ¿no? Entonces, algo también a reflexionar. ¿Cuánto tiempo puede aguantar el mercado en rangos tan extremos como los que tenemos ahora? Seré breve con la situación española. Aquí me gustaría enseñaros cómo un trigo, esto es el destino Lérida, siempre pongo destino Lérida, primero porque tenemos Mercolleida, que para mí es la mejor referencia de precios a nivel español, y segundo porque el destino Lérida es la confluencia del mercado español con el francés, con el puerto de Tarragona, que es el principal puerto a nivel español de importación de cereal. Tenemos un trigo a 3,55 destino, esto era el viernes pasado, una cebada a 3,40, un maíz a 3,49 y una cebada a 3,32 en la zona de Lérida, con muy poquita actividad la cebada. Pero fijaros cómo el trigo y el maíz están muy cerca. ¿Y qué está pasando a nivel mundial y a nivel general? Que con este diferencial de precios están siempre en un tira y afloja el trigo y el maíz. Y en este caso, a este diferencial de precios, con una soja, que no sé si seguís el reporte del USDA de ayer, pero ayer de un susto enorme, con una previsión de problemas a lo mejor de producción de soja a nivel europeo. Sabéis que aquí tenemos muchas plantas de molturación. ¿Qué va a pasar con los costes energéticos? Se está hablando ya de que en Europa vamos a tener que importar más harina de soja. Con el precio de la proteína en general, ¿no? Está muy alto. Entonces, este diferencial lo que fomenta es más entrada de trigo. Y es lo que estamos viendo, un rebalanceo del consumo de trigo en pienso contra el maíz, ¿no? Menos maíz y menos trigo. Y esto tendrán que ir haciendo su trabajo entre los dos, que al final son dos mercados muy relacionados durante todo el año, con una cebada a un descuento correcto, pues de 3,50 a 3,30, pues 20 euros de descuento, que es un nivel razonable de descuento contra maíz. Y esta sería un poco la foto de España este año. Tenemos una cosecha relativamente mala,
regular, no sé si mala o regular. 18 millones de toneladas. Venimos de una cosecha el año pasado de 24 millones. ¿Qué ha pasado? El trigo blando, aquí he puesto 5,3, entre 5 y 5,5 contra 7,5 el año pasado. Cebada, 7 millones contra 9 y pico el año pasado, 9 y poco. Y también un recorte en maíz, ¿no? 3,6 contra 4,2. Segundas siembras en Aragón, en el norte, han ido peor. También el tema de dotaciones de riego, ¿no? Todos los analistas están recortando la cosecha española de maíz también. ¿Pero qué nos pasa a la vez? Que tenemos una demanda de cereal que también está bajando. No en el 2021, en el 2021, ayer sacaba el Ministerio datos, hemos producido un 2,4, me parece, por ciento más de pienso, pero sí en el 2022 estamos viendo sufrir al mercado de porcino, también con el PIS, que es una enfermedad. También hemos visto gripe aviar y hemos visto una reducción de consumo de piensos que nosotros ciframos en un 8-9%, que igual que representan 2,5 millones menos de demanda de cereal. Y luego estamos viendo unas importaciones de maíz que, fijaros, estos son los 3 últimos años del año pasado, que han ido muy fuertes. Llevamos importando, ante nuestra sorpresa, esto es un 85% de maíz brasileño, que es el que nos llega en verano. Pero entre julio, agosto y septiembre vamos a importar unos 2,5 millones de toneladas de maíz. Esto, al final, lo que hace es que en nuestros balances pues hayamos tenido que importar aquí mucho más maíz. Estamos hablando de que cerraremos una campaña importando 15 millones, algo más, y la que viene, como tendremos un stock de maíz, aquí hay un desfase, ¿no? Durante el verano, de todo lo que ha llegado lo consumiremos al año 22-23, pues 15,5, 16 millones, entre la bajada de consumo, etcétera. ¿Qué pasa con estas importaciones? No sé si estáis pendientes un poco de lo que está pasando con las importaciones en los puertos. Hay muchos problemas con los fitosanitarios, con los veterinarios para el tema del maíz, por tema también. Brasil está muy controlado por tema de pesticidas, están analizando barcos en muchos puertos y reteniendo mercancía. En Tarragona tenemos una huelga encubierta de estibadores muy tremenda, están descargando 2.000 toneladas día, con lo cual el mercado se ha complicado de sobremanera. Y esto que hace que nuestra mercancía, la que está cerca a la nacional, pues ¿no? La gente la debería, o bueno, aquí en vuestro caso, que tenéis un cereal en el interior más caro que en el puerto, yo creo que ya os las está valorando, ¿no? Pero que veáis nuestra gran dependencia que vamos a tener este año también de la importación y cómo de importante es que todo fluya en los puertos y de que todo el tema de Ucrania, etcétera, pues siga ahí y siga mejorando. Aquí os tenía los... ¿Y qué pasará a partir de ahora? Ahora voy a sacar la bola, aunque esto es para cada uno tener sus conclusiones personales, pero yo os voy a decir en lo que nos tenemos que ir fijando, aparte del corredor de Ucrania, que no lo he repetido aquí, ¿no? Esto es muy importante, estamos hablando de 20-30 euros de desfase en precios. Tenemos que fijarnos en el tipo de cambio, que también es importante en el precio, y tenemos que fijarnos pues en los fondos de inversión. Los fondos de inversión que han hecho en estos últimos tiempos, esta es la línea, en naranja son el precio de los futuros y en azul tenéis las posiciones de los fondos de inversión. Los fondos de inversión han estado muy largos de maíz, más de 300.000 contratos largos, y esto, fijaros, toda la subida desde el verano del 2020, que se empezó a estropear todo. Han seguido toda la subida, aquí han estado estables, pero fijaros, en los últimos tiempos han deshecho posiciones, pero ahora están volviendo a comprar. Había mucho dinero libre, ¿no? Las inyecciones de dinero que hemos visto en Estados Unidos, la gente con dinero invirtiendo, no solo empresas que trabajan en commodities o que compran y venden maíz, sino un señor desde su casa comprando y vendiendo fondos que implican commodities, y todavía queda dinero para traer aquí. Además, con el tema inflacionario, estamos viendo que la gente, es una cobertura contra la subida de los precios, ¿no? Yo tengo mi largo en maíz
y me cubro contra la subida de los precios, ¿no? Aquí vemos este último, después de deshacer, ¿no?, que esto ha llevado a una caída fuerte de precios, ahora están otra vez volviendo a comprar. Ayer, después del USDA, volvían a comprar con las malas noticias del maíz de Estados Unidos. Y esto lo que hace también es que nos trae una volatilidad cada día, según compran o venden, suben o bajan los precios, que igual el matiz por la mañana sube 8 y por la tarde baja 4, ¿no?, sin ningún motivo aparente. Y son estos señores de aquí que están operando en las bolsas y que nos van moviendo nuestros precios. Hay que estar muy pendientes de ellos porque pueden comprar más todavía. Luego el tema de las siembras. Siempre es un alivio en otoño oír que las siembras van bien, ¿no?, para los precios, pero es que este año, tras la peor sequía en 500 años o de la historia, en Europa la humedad, bueno, está en entredicho. Aquí tenemos los mapas de lluvias para esta semana, para la que viene, que parece que traen, ¿no?, precipitaciones también por aquí, ojalá, y que esto anime las siembras. Pero esto, junto con los precios de los fertilizantes, también está, bueno, pues haciendo que no se siembre con alegría, a pesar de los precios tan buenos que tenemos de los cereales. Y luego tenemos una locura, que esto es muy difícil de controlar. Aparte de la guerra de Ucrania, todas las intervenciones en los gobiernos. Que si tenemos a Biden, que dice que van a poner más etanol en la gasolina. A Yolanda Díaz la teníamos aquí con los precios, ¿no?, máximos de la cesta. Indonesia también prohibió las exportaciones de palma y luego abrió la palma. Esto también ha dado un bamboleo en el mercado de aceites tremendo. La semana pasada, para favorecer, había una retención de habas de soja brutal en Argentina, porque allí, claro, la usan como seguridad, ¿no?, contra la inflación y contra los bamboleos del tipo de cambio. Les aseguraron un mejor dólar a los que vendieran soja y salieron de repente 4 millones de toneladas de soja al mercado en una semana. Todo esto lo que hace es que nos bambolea y nos sube y nos baja los precios, y esto sí que es difícil de controlar, ¿no? ¿Qué acciones van a tener los gobiernos? India prohibiendo las exportaciones de trigo. A ver. Y la demanda, esta es la pregunta del millón. ¿Aguantará la demanda? También oíamos, os decía que China está creciendo a un ritmo mucho más lento. China, acordaros que hace 2 años fue el que le prendió fuego a nuestros mercados. ¿Va a aguantar China? Estas son las importaciones de habas, que ayer las bajaron un poquito, pero ¿va a seguir importando habas tan fuerte? ¿Va a seguir importando maíz tan fuerte? ¿Va a seguir importando trigo tan fuerte? Esto es muy importante para toda la tensión de la oferta y la demanda. Y no solo China, vamos a ser capaces de consumir lo mismo nosotros en nuestras casas, vamos a comprar la misma carne. Todo esto, que os digo que todavía no está en los números, puede venir más adelante. Nosotros, con mis compañeros de Stonex, que analizamos, bueno, ellos están en las bolsas y hacemos el análisis de mercados juntos, pensamos que esta demanda, la caída no la veremos hasta bien entrado el 2023, pero bueno, es algo a tener en cuenta. Y por no enrollarme mucho más, veis otra vez las flechas para abajo son más pequeñas que las flechas para arriba, ¿no? Para abajo es presión-precio, para arriba es que sostienen los precios. Nosotros pensamos que los precios van a seguir sostenidos, ¿no? Que tenemos un riesgo fuerte del tema de la recesión, de la caída de la desinversión de los fondos, de que haya presión de cereal ucraniano o caiga la demanda, pero con todo lo que tenemos encima de la mesa, con el conflicto Rusia-Ucrania, con menos cosecha en general de maíz y de trigo a nivel de países importantes, con el euro, ¿no?, que también está más débil en general, ¿no?, aunque haya repuntado un poquito estos últimos días, pero ahora con la acción de la FED, que ya se moverá en septiembre otra vez a subir tipos, pensamos que el euro va a estar débil. Y luego, que no lo he dicho, un mercado muy corto, un mercado del consumidor muy corto, mucho más corto de lo habitual. A vuestros clientes compradores de cereal se les acaban las mercancías baratas que tenían compradas ahora en diciembre. A los que tienen suerte de tener comprado hasta diciembre, algunos tienen hasta maíces a 170, otros a 240, sojas a 360, la soja hoy vale 570 euros, o sea, está todo súper magnificado.
y con todo este análisis, que la verdad es que es bastante complicado de hacer, ¿no? De para arriba, para abajo, qué va a pasar, lo que nosotros recomendamos a nuestros clientes es que minimicen riesgos partiendo en parte sus compras y sus ventas. No nos la podemos jugar todas a una sola carta, ¿no? De que va a subir o de que va a bajar, porque gente muy experta en el mercado, analistas muy reconocidos, están diciendo que realmente nadie sabe, ¿no? Opinan con la boca muy pequeña porque nadie sabe lo que va a pasar. Y bueno, con esto espero haberos iluminado un poquito, aunque sea. Gracias.